Esta semana tuvimos la oportunidad de conversar con la invitada que ya tenemos en comunicación y a quien volvimos a invitar. Y volvimos a invitar por dos razones. Uno, porque ella misma dijo, y quedan otras cosas por decir, eso no se me ha olvidado. Pero dos, porque de la última vez que conversamos con la doctora, varios eventos han ocurrido. Uno de ellos, pudimos saber, fue ya el nacimiento de la criatura que fue producto de la violación de un familiar a esta niña, a esta criaturita de 8 años. Sin embargo, en la ocasión anterior, la doctora Giniva nos había dicho, mira, es que hay una serie de elementos que todavía hay que seguir verificando o investigando. Por ejemplo, el hecho de que esa niña a los 8 años ya estuviera en condiciones de haber concebido. O sea, ¿qué pasó allí? O sea, la doctora nos habló de ciencia, de medicina pura y dura, pero la doctora Giniva también nos habló de qué cosas o hasta dónde los médicos o los miembros del sistema de salud pueden hacer o no pueden hacer, porque al margen de lo que opine ella misma y todos sus colegas que tienen que ver con estos temas, al margen de lo que ellos opinen como individuos, no pueden desprenderse de las leyes que están vigentes en el país. Eso me quedó muy claro. La doctora Giniva es la directora de Educación Sexual del Ministerio de Salud. Doctora, buenos días, bienvenida. Bienvenida, buen día. Buenos días, profe, buenos días, Flor. Gracias por la invitación. Gracias a usted por hacernos el tiempo, darnos este tiempo. A ver, dos elementos, doctora. Uno, el alumbramiento o el nacimiento ya ocurrió, según han podido ser registrados por los medios. A pesar de ello, o mejor dicho, la decisión tomada, hay quienes incluso han acusado al Estado panameño de culpable, de responsable, el Estado le falló, de que eso tenían que haber abortado. Me gustaría comenzar esta conversación a la que usted nos permite hacer hoy, comenzando por el componente legal, refrescando lo que usted nos dijo en la última entrevista. El componente legal que ustedes, los médicos y todo lo que tiene que ver con el sistema de salud, están sometidos desde el punto de vista legal. Al margen, probablemente la doctora Giniva tiene una opinión personal sobre el tema del aborto o sobre muchos otros temas, pero como médico, no creo yo, pues, no puede hacer nada distinto a lo que le dice la ley. Así es. Bueno, refrescando el concepto de la interrupción del embarazo desde el punto de vista legal, recordemos que es el Código Penal nuestro, en el artículo 144 de la capítulo 2, el primero habla sobre la interrupción del embarazo por causa de violación, en donde es un juez el que dictamina automáticamente la interrupción. Sin embargo, la cortapisa es que debe ser antes de las 8 semanas de gestación y va a ser en un hospital público y tenemos que respetar la objeción de conciencia. La Comisión Interinstitucional nuestra, nosotros como coordinadores de la sección de salud sexual, llevamos adelante, está descrita en el acápite 2, en donde se solicita la interrupción del embarazo tipo aborto, porque sí quisiera dar un poquito de docencia respecto de eso, para ver si clarificamos, antes de las 22 semanas de gestación. Luego de esa edad gestacional nosotros no podemos actuar desde el punto de vista legal. O sea, nos estamos saliendo los mismos parámetros que nuestro Código Penal desplaza. Yo, fíjese, profe, que de la última conversación que tuvimos, analizando, digo, bueno, yo creo que quizá la gente deba conocer la diferencia entre lo que significa un aborto y un parto, porque es una diferencia abismal. Y es una diferencia basada en embriología, o sea, el estudio del embrión humano y de los médicos. La Organización Mundial de la Salud describe el aborto como una interrupción del embarazo, y aquí abro paréntesis. La interrupción puede ser espontánea, la paciente entró en sangrado, evolucionó y se perdió el embarazo, puede ser provocada por las consecuencias que ya nosotros acabamos de mencionarles, y esta interrupción ocurre cuando el feto todavía no es viable fuera del vientre materno, ¿ok?
Y la viabilidad desde el punto de vista bioético es muy importante. Así que no solamente es el concepto aborto. Desde el punto de vista embriológico y médico, yo considero un aborto hasta las 22 semanas porque hasta ese rango el feto no tiene ninguna posibilidad de vida si sale antes de tiempo, vaya, como buen panameño. Sin embargo, después de las 23 semanas, el feto sí es capaz de vivir extrauterinamente, obviamente que con dificultad. Entonces, esa dificultad va a estar muy ligada de la manera como se va a manejar. Si nosotros sacáramos, ya no era un aborto, era un embarazo pretérmino lejos de su término. O sea que era un producto de 23.5 semanas, contrario a lo que he estado leyendo por allí, que se captó a las 21, no fue cierto, fue a las 23.5. Y fíjese que el ultrasonido estuvo tan bien hecho que la interrupción se programó entre las 33 y 34 y fue el día miércoles. Y para hacer esa interrupción no fue que se sentaron y que hoy lo vamos a interrumpir. Llevaban meses programando su par de parto. Recuerden que ella estuvo hospitalizada, se le mandó a hospitalizar antes, la vigilaron, le dieron tratamiento, hicieron paidopsiquiatría del Hospital del Niño, maternidad también. En ese plan de parto intervino todo el staff de anestesia, tanto del Hospital Santo Tomás como el Hospital del Niño. Y la prueba está en que el consenso final es que la niña, una vez se le hizo el proceso, fue trasladada al Hospital del Niño, donde corresponde por su edad. Y bueno, ya sabemos que nació un varón, que está en la cuidados intensivos neonatales. Y abro también paréntesis. La unidad intensiva neonatal van a ir todos los niños que nacen por debajo de las 34 semanas. Doctora, siempre tienen que ir ahí. ¿Qué dice Ajá. la ley si la niña hubiese estado en riesgo su vida a las 25 semanas de embarazo? O sea, ¿qué? Ok, perfecto. Buena pregunta, Flor. En ese caso, el departamento de obstetricia que la está viendo toma la decisión, porque la comisión no puede tener ya para esa edad gestacional ninguna potestad legal. Se sale de nos. Por algo somos abortos, entre comillas, aborto terapéutico. Después de las 23 semanas, la decisión es directa con el equipo de obstetricia. Yo siempre he pensado que esos limbos jurídicos a veces no son buenos y quizá en este momento nos estamos dando cuenta que no. Porque si hubiera existido alguna regulación o alguna adenda o algún cambio, si hubiese, de repente hubiese tomado otro tipo de decisión. No sé, pensando en voz alta, porque la realidad es que gracias a Dios la niña, desde el punto de vista embarazo, no tuvo ninguna complicación y el producto tampoco. Entonces, ahí entran los conceptos de bioética. Fíjense que las 22 semanas de embarazo no ha sido al lado de los pelos ni de un sombrero de así, súbito. El Centro de Bioética de la Facultad de Medicina de la Clínica Alemana de Chile lo describe dentro de su esquema de bioético 22 semanas. La Federación Internacional de Obstetricia y Ginecología 22 semanas. El American College, de donde pertenecemos nosotros los obstetras panameños, 22 semanas. Nuestras guías de complicaciones de embarazo de riesgo, 22 semanas. Entonces, esto no es que de repente alguien se levantó y dijo, ay, ya no quiero 20 semanas, ahora quiero 22. No, eso está hecho en base a evidencia científica. Recuérdense que nosotros los médicos trabajamos en lo que se conoce como buenas prácticas médicas y evidencia científica. Obviamente cuando yo era interna, y mejor no digo cuándo fue, en esa época solamente se hablaba de mi experiencia. Pero hoy en día para yo hablar de mi experiencia porque yo lo publiqué. Entonces yo no puedo decir porque mi experiencia dice, no es cierto. Entonces, este caso, fíjense que es tan controversial por un lado, pero por otro lado, quizá es lo que haga que abramos los ojos y nos demos cuenta que el problema no es solamente los 8 años. El problema son los 10, los 11, los 12, los 13, los 14, los 15. Ese es el problema. Y todos sabemos, con las vivencias que hemos tenido, que la violación sexual en una nena ocurre por el entorno familiar. En más del 80% de los casos es una persona o familiar o conocido del ambiente. Por eso les comentaba la vez pasada, cónchole, qué cosa, ¿no? Todo el mundo ve cuando tiró la lata de leche o la lata de cerveza, pero nadie ve algo que está evidente. Una niña que tiene que tener un comportamiento diferente,
tiene que haberse retraído, o sea, tiene toda una serie de componentes, pero nadie vio nada, pues. Y es que no solamente ocurre ahí. Ustedes se pueden ir a otros lugares y pasa lo mismo. Pero a Ustedes ver, preguntan y nadie sabe nada. doctora Giniva, parece que parece que hay dos debates en paralelo, claramente. Lo que usted con mucha precisión nos acaba de explicar en cuanto a la cantidad de semanas establecidos por Chile, por Europa, por Estados Unidos, por Panamá, de que es parte de este. Bien, eso quedó claro, 22 semanas. Este caso llegó de 23.5, según usted nos acaba de decir. Pero parece que el otro debate que hay es si la criatura está producto de una violación, se engendra, y si esto había que interrumpir ese engendro. Parece que esa es la otra discusión, porque dicen algunos que cómo es posible que el Estado, como un todo, haya aplicado la fórmula de dar nacimiento a una criatura producto de una violación. Bueno, recordemos que cuando hablamos del Estado, el Estado somos todos. Entonces, cada vez que yo diga, ¿por qué el Estado no hizo? Yo preguntaría, ¿por qué como sociedad o persona del Estado panameño tampoco hizo nada? Pero recuerden, y es lo que siempre vuelvo y repito, la decisión no es del Estado, la decisión es eminentemente médica en base a los parámetros que tenemos en evidencia científica. Ahora, usted recuerda, profe, en las conversaciones pasadas que yo le comentaba que en mi humilde opinión debiera existir un cambio en ese artículo 144 acápite 1 sobre lo que es la violación. Correcto. Recuerda que eso yo creo que ahí está, hasta para allá es que debiésemos ir como panameños. O sea, no seguir dando en el clavo. En medicina hay algo que se llama missing opportunities. De una situación en especial, yo debo sacar la oportunidad para mejorarla. Esto es un missing opportunities. Es un missing opportunities para que tanto el Ministerio Público como la Acción Social y como el Ministerio de Salud, como órgano regente de la salud de este país, se siente a platicar y a dialogar. ¿Qué vamos a hacer con el uno? Porque otra gente ha dicho, bueno, embarazada, adolescente, sáquenselo. Es lo que yo le decía a la vez pasada, eso no es la solución. La solución es que ni siquiera busque el embarazo. ¿Y para dónde vuelvo y giro mi rueda, como siempre, Inesia? Educación en sexualidad. Si hace, qué sé yo, 15 años, cuando comenzamos con la Comisión Interdisciplinaria de Salud Sexual y Reproductiva, esta ley, que lamentablemente pues quedó engavetada y era muy buena, hubiese existido, capaz que en este momento las mismas niñas salen y dicen, este tipo me está tocando, este tipo me está haciendo algo raro, y le van a creer. El problema es que como son niñas y abren la boca, como no tienen la orientación precisa y no saben ellas a dónde van, no les creen. Y usted lo puede vivir en las regiones más apartadas. En Veraguas, por ejemplo, creo que fue en el 19 o 20, hubo distintos casos de violación, tanto de niños y de niñas, por los mismos padres o tíos cercanos. Y nadie decía nada. Ahí estaban las mamás y las abuelas y todo el mundo y nadie decía nada. Entonces yo pienso que tenemos que aprender a empoderar a nuestra población adolescente y la única manera es educándoles de sexualidad. Y no a los 17, desde los 7, 8. Pero bueno, esa es mi humilde opinión. Pero hay que educar a los papás antes, ¿no? Existe en la regulación de la familia la escuela para padres, que la verdad yo nunca, o sea, bueno, yo no soy mamá, pero presupongo yo que algún grupo debe estar interesado en ir a su escuela para padres. Pero también sabemos muy bien cómo es la característica del panameño, que no le interesa mucho. Ahora hay que tomar en consideración que nuestra sociedad cada día está más disgregada. Madres que son padres y padres, madres que tienen niños de 1 o 2 o 3 parejas, y esa disgregación también hace mella en un adolescente, porque el adolescente es una esponja. Todo lo que usted le enseñe, él lo va a aprender a pie juntillas. Si le enseña mal, créame lo que se va por el mal camino. Si lo enseña bien, aprende a tener valores. Entonces, no sé, pienso que esto ha sido un caso catastrófico porque jamás lo hayamos tenido, doloroso porque a nadie le gusta ver una niña de 8 años con una pancita. Pero
tenemos que aprender de esto y evitar que no solamente le vuelva a la de 10, a la de 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 hasta 18. Escuché ayer, doctora, que el niño parece que tiene todas las posibilidades de vivir, de salir adelante de esta sala de cuidados intensivos de donde está ingresado. Y lo que pasa es, recuerden lo que yo les comentaba, después de las 23 semanas ya no estamos hablando de un feto sin posibilidad de viabilidad. Estamos hablando de un ser humano que puede defenderse. Claro, entre más chiquito es, si no le das un buen soporte, va a tener problemas. Pero a las 34 semanas de gestación, a pesar que es un prematuro, y abro paréntesis, que a mí me matan los paréntesis, la interrupción se hizo porque obviamente yo creo que también lo comentamos la vez pasada, esa musculatura y esos huesitos no iban a aguantar un embarazo hasta el final. Así que se llegó al máximo tiempo posible. Pero es cuestión de esperar. Acuérdense que sigue siendo un prematuro, ¿ok? Y los niños prematuros, así como usted lo ve evolucionando muy bien, en menos de 12 horas hace un reverso negativo. Entonces, hasta que no salga de donde está, no podemos decir, en este momento está estable, pero tenemos que tener ojo avisor porque es un prematuro. Los prematuros tienen múltiples complicaciones. Ese Hasta los niño va 17 semanas. a parar a un albergue, me imagino, porque las La condiciones de verdad es la... que no le pudiera decir, Flor, porque recordemos también que hay un proceso judicial en marcha. Claro. Así que, y la verdad, desconozco. Yo, Pero, precisamente para evitar comentarios, yo he tratado de salirme de esa tangente y solamente ver mi norte médico y saber cómo están los ambos, ¿no? Pero doctor, al punto que yo quiero llegar es, una vez el caso queda en manos de las autoridades o del sistema de salud del Estado panameño. Sí, porque es que sí, el Estado somos todos, pero hay áreas especializadas donde no somos todos. Yo no tengo nada que opinar en materia de qué tiene que hacer un médico, si sí o si no, porque yo no soy parte del sistema de no, salud, y yo tampoco puedo opinar lo que hacen los abogados tampoco, ¿no? Así por que, ejemplo. Entonces, una vez el caso queda en manos, el caso de la criatura de 8 años violada y que producto de la violación hubo concepción. Lo que le estoy entendiendo, doctora Giniva, es que una vez el caso entra en manos del sistema de salud del Estado panameño, la, las, las áreas de acción del sistema de salud panameño están, según lo que usted nos está diciendo, claramente delimitadas por la ley. sí. O sea, Y no lo solamente que eso, tenían que hacer, no lo que debieran hacer, sino lo que tenían que hacer. lo que tenían que hacer. Es el ejemplo que yo le daba la vez pasada, creo que era Daniel. Digo, bueno, ¿qué sucede si yo le abro la pancita a la pobre peladita y le saco el chiquillo de 24 semanas? Lo pongo en el cunero y lo dejo ver cómo se va desapareciendo porque necesita soporte. Puede vivir, pero necesita un soporte. Entonces, recordemos que también nosotros nos regimos por reglas de bioética. Y el primum non nocere nace desde que nosotros somos estudiantes de medicina, no dañar. Entonces, desde el punto de vista médico, la situación está evolucionando bien. Pero eso es un pequeño Pero granito doctora, de mar de arena. el punto que quiero rescatar, el sistema, no digo usted, sino el sistema Claro, de salud, tenía que reaccionar en función de lo que lo dice la ley, al margen de que hubiese sido, por un lado, una violación y de que la criatura tenía 8 años de edad. sí. Es que nosotros no nos podemos salir de la ley. Somos dentro de ella. Ahora, recordemos también que en la medicina 2 más 2 es 4. Vamos a poner un ejemplo. Imagínense que, ok, detectamos la niña que tiene 23.5 semanas de gestación y bueno, la ley dice que la comisión de terapéutico no puede ya intervenir, el equipo de obstetricia evalúa, bueno, no existe en este momento ningún riesgo para esa niña y ahora nosotros vamos a vigilarla estrechamente para detectar cualquier anormalidad. Imagínense que le hicimos un ultrasonido a las 26 semanas de gestación y resulta que estamos observando que el niño tiene una alteración en el cerebro. En ese caso, el equipo de obstetricia hace una reunión con neonatología y con todo el equipo y el staff y evalúan el riesgo de vida o de sobrevida o de muerte. Imaginémonos que tenga una lesión grande, lo más probable es entonces que se interrumpa. Se lo pongo más crítico.
Imaginémonos que esta niña, no sabemos cómo fue su background médico, a las 30 semanas de embarazo, a las 26 semanas de embarazo también, pues, se le detecta que tiene salud, se le detecta que tiene una alteración del corazón que le va a producir la muerte si no se hace nada. En ese caso, el equipo de obstetricia toma la decisión de interrumpir. Claro, con todos los parámetros y las evidencias, la evaluación de cardiología pediátrica, anyway. Entonces, así se maneja el área médica en ciertos momentos. Por eso le decía, medicina 2 más 2 nunca es 4. Ahorita yo puedo estar bien y en 24 horas tengo alguna complicación que hace que me interrumpa. Bueno, en este caso no pasó, pues, para la niña, lamentablemente. Lo que usted nos está diciendo, doctora Yeniva González, es que si el equipo de médicos que atiende el caso de la criatura de 8 años de edad violada y que producto de la violación queda embarazada, si el equipo hubiera determinado cortar la vida del feto, se pudiera haber enfrentado a una situación legal. Claro que sí, porque acuérdense que la interrupción sin ninguna evidencia, fíjense, no es lo mismo el supuesto que el hecho. Los médicos somos de hecho, no de supuesto. Si yo, Yeniva González, obstetra, se me ocurre interrumpirle el embarazo porque yo no quiero que ella salga, porque va a sufrir, etcétera, todo lo que hemos dicho en diferentes ocasiones. Yo estoy interrumpiendo un embarazo de un ser humano ya, no de un feto con viabilidad, con cero de viabilidad. Yo puedo ser sujeta a cargo legal y penal. Cualquiera de nosotros. Porque estoy haciendo algo que dentro de la ley panameña es ilícito. No sé si llevo la misma línea. Sí. Entonces, se le exige al equipo médico lo que socialmente se razona. Por eso es que al principio les hacía el comentario de hacer la separación, porque todo el mundo habla de un aborto 24 semanas, ¿no es cierto? Entonces, quizá explicando lo que significa tener un aborto y lo que significa un parto, quizá la gente pueda razonar un poquito más, de que los riesgos eran diferentes, las posibilidades eran diferentes y la acción legal también es diferente. Pero entonces, ¿cómo queda en toda esta historia? Y parece que eso es lo que les está inquietando a muchas personas, y me incluyo. ¿Cómo queda el tema de la violación? Porque usted ha explicado con demasiada claridad el tema, el componente legal al que los médicos están enfrentados y en donde al margen de lo que ustedes pudieran opinar como individuos, tienen que acogerse a lo que dice la ley. Eso ya me quedó clarísimo. Pero ¿cómo queda el tema de la violación entonces? Es que recuerde que el proceso, desde el punto de vista médico, está casi resuelto. Y casi resuelto hasta que acuérdense que hablamos que esa niña hay que hacerle muchos estudios. Pero desde el punto de vista legal eso sigue. Recordemos que en los casos de violación siempre se piden muestras, o sea, es todo un proceso que se necesita para estudiar la situación y llegar a un final legal. Ahí nosotros no nos podemos meter. Nosotros debemos es proteger al bebé que ya ha nacido, proteger a la niña de que no tenga, que siga su tratamiento psicológico, que siga viendo cómo se le enfrenta a la sociedad como niña y qué va a ser de ella, con el equipo de psicólogos, con los trabajadores sociales, con la paidopsiquiatría, etc. Esa es nuestra responsabilidad como médicos. Pero la responsabilidad del Ministerio Público, yo presupongo que tiene que seguir haciendo todas las investigaciones. Claro, pero por eso es que hay, doctora, quienes argumentan que el Estado falló, que el Estado fracasa con este tipo de temas, porque según dicen algunos, el Estado ha obligado a una niña de 8 años a ser madre cuando el Estado, y cuando digo el Estado es porque el caso estaba en manos del sistema de salud pública, debió haber interrumpido ese embarazo. Fíjese que yo sí lo he escuchado y me parece de muy mal gusto que las personas a veces sin conocer mucho lo que sucede dentro del caso, lo hablen de una manera tan alegre. ¿Por qué se lo comento? Porque siempre van a buscar alguien que pague el pato. En este caso, ahora resulta que somos los médicos los que pagamos el pato y bueno,
indirectamente el Estado panameño en la representación del Ministerio de Salud. Nosotros no podemos estar por arriba de la ley, no podemos. Seguimos siendo panameños y no podemos hacerlo. Entonces, la verdad es que cuando la gente, las redes sociales escriben y ponen todas estas cosas, uno se pone a analizar si realmente nosotros como sociedad estamos funcionando bien, porque es más rápido sacar una conclusión y juzgar. Yo he visto durante la pandemia personas que se han convertido en médicos, es más, le ganaron a Doctor Google y al Doctor Yahoo, se han convertido en médicos, se han convertido en abogados. Yo veo, cuando vemos los equipos de fútbol y perdemos, que todo el mundo fue técnico y entonces quieren matar al técnico porque ¿por qué no hizo esto? ¿Por qué no hizo aquello? La pregunta del mío sería, ¿qué sucede si esa persona está en la posición en este momento de nosotros? ¿Hubiese cambiado esa decisión? ¿Se hubiese atrevido a tomar las decisiones que hoy dicen en la calle que debimos haber hecho? O sea, me queda también la duda, ¿no? Porque Doctora, lamentablemente eso es lo que sucede. sí. Fíjese, aquí le pregunto a un oyente, con menos de 23 semanas de embarazo, ¿quién hubiera dado el consentimiento para un eventual aborto? ¿Se considera la niña capaz de tomar esa decisión o los padres que a estas alturas desconocemos si sabían el abuso que padecía su hija? Bueno, primero de todo, y vuelvo y reitero, la Comisión de Aborto Terapéutico solamente toma decisiones hasta las 22 semanas, en donde el aborto se clasifica como no hay viabilidad fetal, o sea, el feto muere si no está dentro del útero de la madre. Y después de esa edad, de las 23 semanas, es un parto pretérmino. Ya no se sale del contexto. Yo le replantearía a los que nos escuchan lo siguiente. Vamos a suponer que tenga 20 semanas de gestación y es un adolescente. Es el tutor responsable el que toma la decisión por ella, y eso lo dice la ley donde hablamos del consentimiento informado y la confidencialidad. Es el tutor responsable el que toma la decisión. Pero, ojo, recordemos que nosotros como comisión terapéutica no podemos interrumpir un embarazo por lo demás sano, porque nosotros no podemos interrumpir embarazos por el supuesto hecho que quizá a lo mejor tal vez tenga una complicación. Claro. Y acá le preguntan también, ¿qué se puede hacer para cambiar la ley? Los médicos que ven estos Ir a la casos a asamblea, diario, Flor. ¿no deberían impulsar el cambio de esta ley? Ir a la asamblea. Ahí La ley, la ley. sí, lo que pasa es que recuerden que es Ministerio Público. Nosotros podemos solicitar, y de hecho ya lo hicimos en una reunión. Impulsar un cambio. Sí, es más, y en algunas ocasiones creo que inclusive la misma ministra en este momento asignada, la doctora Berrío, que está muy sensible con este caso, se hizo un llamado interinstitucional y se quedó en que se iba a hacer una mesa de trabajo para ver qué cosas se podían mejorar con respecto a el artículo 144. Porque yo nuevamente insisto, si el sistema fuera eficiente, lo más probable es que las agarraremos a las 8 semanas, pero vamos a la realidad que nos atañe. A veces nos damos cuenta que está embarazada la adolescente y fue producto de una violación cuando tiene 3 meses. Entonces tenemos un rango que pudiera ser mucho mayor, pero eso hay que sentarse a discutirlo, hacer las revisiones, porque otros países lo pueden hacer, pero cada país tiene su propia regulación y cada país por área geográfica tiene la descripción antropológica de cada uno de nosotros, o sea, es diferente. Entonces, doctora, la interrupción del embarazo puede ocurrir hasta antes de las 22 semanas. Sí, señor. El aborto en condiciones seguras puede ser antes de las 22 semanas. Pero en condiciones establecidas por la ley. Sí, pero terapéuticas, no por violación. Por eso es que insisto, si nos sentáramos a ampliar el rango del artículo que nos dice que solamente hasta las 8 semanas por violación, si eso se ampliara en rango, pudiéramos tener una gama mejor de detección. Y eso es lo que hay que sentarse a hablar entre varias instituciones. Pero la ley también establece cuando hay violación y transmisión de enfermedad. No. La ley solamente tiene 2 rangos. El primero, y te lo leo, aquí lo tengo. Si el aborto es realizado con el consentimiento de la mujer para provocar la destrucción del producto de la concepción ocurrida como consecuencia de violación carnal, debidamente acreditada en instrucción sumarial, es necesario que el delito sea de conocimiento de la autoridad competente y que el aborto se practique dentro de los 2 primeros meses de embarazo en un hospital público, en donde la orden va exactamente y directa. Y la comisión está en la capítulo 2.
si es realizado con el consentimiento de la mujer por graves causas de salud que pongan en riesgo la vida de la madre o del producto de la concepción. Entonces, la comisión multidisciplinaria designada por el ministro de Salud va a determinar las causas y autorizarlas. Miren, nosotros en la comisión nosotros evaluamos como promedio 4 casos por mes. Y el 95% de los casos han sido interrumpidos. Y el otro rango es porque no se detectó realmente que el niño tuviera una malformación. Entonces, no es que nosotros no trabajamos, sí lo hacemos y créanme, es más, ahorita tenemos un par de solicitudes ya listas. Entonces, eso es lo que hay que discutir, eso es lo que hay que presionar, que hayan cambios en ese artículo, que hayan cambios o adendas especiales para que el Código Penal permita una ampliación de interrupción y que se ponga allí en graves causas, como usted mismo lo estaba comentando. Es un tema bien escabroso, ¿no, Flor? Muy Sí. escabroso. Yo no estoy de acuerdo con el aborto, pero es que tampoco estoy de acuerdo con las violaciones. Es correcto, ¿no? así es. Entonces, hay personas como yo que somos antiaborto, pero también reconozco que una violación es algo que, caramba, es Hay situaciones abominable. especiales, exacto, que hay situaciones especiales. Pero por lo que nos explica la doctora, pues la ley no contempla rangos más altos. Y aquí el problema fue que la situación entra en conocimiento de las autoridades cuando ya la criatura llevaba 20 y tantas semanas. Es correcto. Demasiado O sea, tiempo. si hubiera sido Ya mucho antes. Posiblemente sí. Pero es como le digo ahora, cuando uno mira para atrás todo se puede resolver. Cuando uno mira para atrás todo tú lo puedes resolver. Ese es el problema. Wow. Bueno, creo que está bastante claro, ¿no, Flor? Sí, creo que está bastante claro. No quedamos contentos, pero bueno, es la realidad. Es decir, uno no queda contento porque pues, parte de la base que fue una violación. Sí. Y a una criatura, porque no es, eso es Sí, niño, es cierto. no, una criaturita de 8 años. Y que le va a cambiar la vida. Ya le cambió la vida. Y por eso yo no quedo satisfecho, porque no, jamás, o sea, el aborto es algo monstruoso. Perdón, sí, el aborto también lo es. Sí, es que es Pero la monstruoso. violación es algo, caramba, es que va más allá de los límites. Es doblemente monstruoso. Exactamente. Uno no puede concebir que una niña de esa edad o de 10 años, una insanamente haya hecho eso. Es increíble. Y eso nos pone entonces sobre la mesa un debate de, bueno, Sí. ¿cómo administramos estos temas como sociedad? Es fácil entrarle a pelonera a los médicos que atendieron el caso, que por qué le hicieron la cesárea, que esa es la parte más fácil. La parte complicada es entrar a debatir qué hacemos como sociedad con las violaciones. Y la parte más complicada, que obviamente allí sí te encuentras bando y bando, es la gente que está a favor del aborto y aquellos que estamos en contra del aborto. Obviamente para personas como yo, lo reitero una vez más, yo estoy en contra del aborto, pero repudio la violación. Y entonces eso me pone un signo de interrogación. Bueno, ¿qué hago? ¿Qué decido? ¿Por dónde me decanto? Bueno, la verdad es que a mí me gusta hablar con ustedes, me encantan este tipo de conversaciones. Nosotros también. Lamentablemente me tengo que retirar. 7:56, doctora Geneva González, muchísimas gracias. Saludos.